Me llamo Julia. Tengo 38 años. Y 3 días después de transferir $8.8 millones para comprarle a mi suegra la casa de sus sueños, mi esposo me dijo que no estaba invitada a la boda de su hermana. Lo dijo en la barra de nuestra cocina, mirándome directo a los ojos, con la voz que usa para agendar citas. Mi mamá no te quiere ahí. Dice que eres una vergüenza. 9 años de matrimonio, 9 años de firmar cheques por la familia de mi esposo, en silencio, como ellos preferían. Y ese viernes por la noche, sosteniendo una copa de vino que yo había pagado, en una casa que yo había pagado, aprendí exactamente que había comprado todo eso. Dije lo único que quedaba por decir. Entendido. 1 hora después, tomé el teléfono e hice una sola llamada. Sin gritos, sin amenazas, apenas 3 minutos. Y lo que esa llamada puso en marcha es la razón por la que la familia Bennett nunca volverá a decir mi nombre de la misma forma. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas finalmente dejan de pagar por asientos en mesas que nunca fueron puestas para ellas. Si historias como esta les hacen compañía, dejen un comentario abajo y suscríbanse. Antes de que esa llamada tenga sentido, tengo que mostrarles de dónde vienen mis manos. Cuando tenía 14 años, mi madre limpiaba edificios de oficinas de noche en un pueblo fabril del norte del estado, y yo los limpiaba con ella. Del Townsend, 1,57 de estatura, rodillas malas, y aún así una voz como grava y miel. Subíamos en el elevador de servicio a las 9 de la noche con un carrito y una radio pequeña, y ella tomaba el ala este y yo la oeste, y nos encontrábamos en el medio hacia la medianoche. El olor a amoníaco todavía me calma, lo cual dice algo sobre cómo se cablea el amor. Mi madre tenía una sola regla, y la decía cada noche en cada puerta, como una oración. Déjalo más limpio de cómo lo encontraste. Se refería a las oficinas. Me tomó 24 años entender que también me había entregado una forma de dejar un matrimonio. Hoy, mi empresa limpia hospitales y aeropuertos en 3 estados, 1,100 empleados. Mi nombre está en el costado de 200 camionetas. Me he sentado frente a presidentes de bancos que querían mi negocio, y consejos municipales que me dieron placas. Y puedo decirte el precio exacto por metro cuadrado de hacer que un edificio brille. El dinero abre la mayoría de las puertas en este país. Lo creí durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo fue verdad. Después me casé hacia Charleston, hacia una familia con un apellido en lugar de una fortuna. Y encontré las puertas que el dinero no abre. Lo sé porque lo intenté. Lo intenté con 8 cifras. Lo que voy a contarles es lo que cuesta aprender esa lección, y lo que hice la mañana en que finalmente me gradué. Aquí está la cosa, la pobreza le enseña a una niña lista, y se la enseña tan temprano que ella cree que es idea suya. Te mantienen donde eres útil. Nadie me lo dijo cruelmente. Nadie me lo dijo en absoluto. Solo observé. Nuestra casera nos bajaba $30 de la renta. Ese invierno, mi madre empezó a barrer las escaleras del edificio gratis, y dejamos de atrasarnos con el 1 de mes. Y tomé notas de la forma en que los niños toman notas, sin saber que las estaban tomando. En la preparatoria, me dejaban quedarme tarde en el laboratorio de química porque limpiaba las mesas y ordenaba el material de vidrio, y la maestra me escribió la carta que me consiguió la beca. Ayuda suficiente, limpia suficiente, presentate suficiente, y la gente te encuentra un rincón donde pararte. No es una mala lección para los negocios. Construí una empresa siendo más útil que nadie en el cuarto. Pero en algún punto los cables se cruzaron, como suelen cruzarse, y útil dejó de ser lo que yo hacía y empezó a ser lo que yo era. Nunca en mi vida he llegado a la casa de alguien con las manos vacías. Nunca en mi vida adulta he dejado que otra persona pague la cuenta. Y digo, nunca. Amigas han peleado conmigo por eso y han perdido. Durante años llamé a eso generosidad. Mi madre, que sabía más, lo llamó de otra forma. Cariño, me dijo una vez, viéndome darle a una mesera una propina del tamaño de la cuenta, das como si le estuvieras pagando a alguien. Me reí y lo dejé pasar. Ella no. Había pasado 30 años limpiando edificios ajenos sin confundir eso jamás con pertenecer a ellos. Su hija entró a la mejor familia de Charleston y confundió exactamente eso. Empecé Townsend Building Services a los 22 años, con una camioneta usada, una pulidora de pisos comprada en subasta, y la regla de mi madre pintada dentro de mi cráneo. Primer contrato,
un consultorio dental, $300 al mes. Hacía el trabajo yo misma de noche y el papeleo de día. A los 25 tenía 6 cuadrillas. A los 30 tenía el hospital del condado. Y la noche que ganamos esa licitación, mi madre lloró en su café, porque había limpiado el vestíbulo de ese hospital como temporal en 1994, y le habían recortado el pago. 16 años después de la camioneta, mi empresa tiene contratos en 3 estados. Hospitales, una terminal de aeropuerto, 2 sistemas universitarios. Lo digo sin disculparme. Cada dólar tiene una orden de trabajo detrás. Mis manos muestran la historia. Hay un callo en la base de cada palma que nunca se fue, recuerdos de una pulidora de pisos que solía corcovear como caballo. Durante años noté a mujeres ricas notando mis manos. Nunca las escondí. Dinero nuevo, aprendí eventualmente, es lo que las familias viejas llaman al dinero que llega con el trabajo todavía pegado, como dirías que un pescado vino con la cabeza puesta. Les parece un poco vulgar. También, descubriría, les parece gastable. Pero me adelanto. A los 28, mi empresa ganó el contrato de limpieza de una reluciente firma de gestión patrimonial en el centro. Del tipo de lugar con óleos de fundadores muertos y alfombra en la que podrías dormir. Recorrí el edificio yo misma antes de licitar, contando lavabos, midiendo vidrios. Un hombre salió de la oficina de la esquina mientras yo medía su ventana, y sonrió como si la mañana fuera un chiste privado entre nosotros. Ese era Ethan Bennett. Ethan Bennett tenía 30 años entonces, asesor patrimonial, con el apellido de su familia haciendo la mitad de su trabajo por él. Y quiero ser justa, era fácil de amar. Alto, sin prisa, escuchaba con toda la cara. En nuestra primera cena me hizo más preguntas sobre el cuidado industrial de pisos de las que cualquier ser humano ha hecho jamás sinceramente. Y yo hablé. Y él me observó hablar como si fuera la adquisición más interesante del sureste. Estaba orgulloso de mí en público, le doy eso. Se hizo a sí misma, decía, presentándome en las fiestas. Mi esposa construyó su empresa desde una camioneta y la gente se enternecía y yo sonreía. Me tomó años oír lo que fallaba en eso. Lo decía como quien describe un documental fascinante, algo que había visto, algo que le había pasado a alguien más, allá lejos, antes de que él llegara al teatro. Había otras señales, pequeñas, dobladas con cuidado. Se estiraba y me enderezaba el cuello antes de entrar a un cuarto, cada cuarto, como un hombre acomodando una vitrina. Me enseñó qué tenedor, qué vocales, qué obras de caridad importaban. Y yo lo dejé, porque tenía 28 años y estaba enamorada, y había pasado toda mi vida creyendo que los cuartos tenían reglas, y que las reglas se podían aprender. Y aquí está la verdad que preferiría no decir en voz alta. Alguna parte de mí, la niña de 14 años con la botella de spray, estaba emocionada. Los Bennett de Charleston. Un apellido como bronce pulido. Una familia con una banca en la iglesia, con una calle que solían ser dueños, con 300 años de pertenencia en una ciudad construida sobre saber quién pertenece. Pensé que me estaba casando con un puerto. Estaba solicitando un trabajo. Su madre me recibió, ese es el verbo correcto, en su departamento en Broad Street. Todo servicio de plata y luz de retrato. Sandra Bennett cumplió 63 esta primavera pasada, lo que la hacía tener 53 entonces. Y es, lo diré siempre, magnífica, postura como una consecuencia. Perlas que nació sabiendo cómo usar. Servía el té con una muñeca tan practicada que parecía que la taza se servía sola. Y me hizo exactamente una pregunta sobre mi familia. ¿Y de dónde son los tuyos? Le dije que de un pueblo fabril del norte del estado, y que mi madre había limpiado edificios comerciales durante 30 años, porque no lavo a mi madre para el salón de nadie. La sonrisa de Sandra no se movió. Nada en ella se movió. Simplemente dejó la pregunta a un lado, como un cuchillo de pescado que no iba a necesitar, y empezó a hablar del fondo de restauración del club náutico. Casi lo admiré. Podrías haber puesto un sismógrafo bajo esa mujer y no habrías obtenido nada. Solo después, en la fiesta de compromiso, entendí lo que en realidad había pasado en esa taza de té. La oí presentándome a un grupo de cabezas plateadas al otro lado del salón. Ella es Julia, dijo. Está en Facilities. En Facilities. 1,100 empleados, 3 estados, y la mujer me había archivado en un cajón entre la persona del catering y el hombre que le detalla el auto.
Me quedé ahí sosteniendo mi champán, y algo en mí, la niña que contaba lavabos, hizo la cuenta que siempre iba a hacer. Solo necesita tiempo, decidí. Tiempo y bastante amabilidad y bastante utilidad. Había pasado toda mi vida ganándome la entrada a los cuartos. Supuse que este cuarto funcionaba como los demás. Esa aritmética me costó 9 años. Nos casamos cuando tenía 29. En una ceremonia que Sandra anexó gentilmente, comité por comité. Elegí mis batallas, y quiero que quede en el registro que gané la que importaba. El plano de asiento salió con mi madre en la mesa 9, detrás de una columna, y yo movía del Townsend a la mesa 1, a mi derecha. Y cuando Sandra vio la revisión, sonrió como sonríe la escarcha y dijo: ¡qué encantador! Mi madre usó su vestido azul bueno y fue la primera en bailar. Tengo esa foto en mi escritorio ahora, porque se van a preguntar, ¿y por qué deberían? No entré como tonta. Tenía una empresa más vieja que la relación, y la mantuve cercada. Mi negocio, mis cuentas, mi casa en Mount Pleasant que había comprado a los 30, todo se quedó a mi nombre, separado, en papel, limpio, de la forma en que mi contadora y mi abogado, Landon Price, me lo habían inculcado desde mi primer millón. No hubo prenupcial. Y aquí está el chiste de eso. Los Bennett nunca lo pidieron. Genuinamente no se les ocurrió que el riesgo de esta fusión pudiera correr en mi dirección. El apellido era el activo, ¿ven? Yo era la liquidez. Vi la forma de eso incluso entonces. Soy una mujer que lee contratos para vivir, incluidos los que no están escritos. Lo vi. Lo anoté. Y decidí que el amor lo renegociaría con el tiempo. Esa fue la única cláusula que redacté mal. Puedes cercar una empresa. Puedes cercar una cuenta de banco. Nunca logré cercar la parte de mí que creía que dar lo suficiente eventualmente se convertiría en pertenecer. Esa cuenta se quedó conjunta. Los retiros empezaron el primer año, y nunca, ni una vez, parecieron retiros. Parecían emergencias, y después parecieron tradiciones. El techo del salón de caridad de la familia Bennett falló el verano después de nuestra luna de miel. $46,000. Y Ethan se sentó al borde de nuestra cama, dándole vueltas al teléfono en las manos como un niño. Y yo dije que me encargaría. Y el alivio en su cara me pagó mejor que cualquier gracias. Ese es el anzuelo, ahí mismo, por si están tomando notas. El alivio. Después fue la colegiatura de posgrado de Brooke, 118,000 en 2 años, porque un Bennett no toma préstamos, aunque aparentemente una cuñada Bennett sí toma facturas. Después la restauración del terreno del cementerio familiar, 27,500, lo cual soy aparentemente la única persona viva que encuentra gracioso. Pagué por ajardinar las tumbas de ancestros que no habrían dejado a mi madre pasar por su puerta principal. Mesas de gala, lotes de subasta, el auto de Ethan eventualmente, cuando la firma tuvo un año flaco. Cada cheque se recibía de la misma forma. Un gracias breve, cálido, completo, y después un pequeño silencio, como una puerta cerrándose suavemente para que el servicio no lo oyera. El dinero entraba a esa familia de la forma en que entra una alcancía de caridad, agradecidamente y sin presentaciones. Y seguí escribiéndolos, año tras año, porque cada uno compraba un mes cálido, una buena Navidad, un tramo donde Sandra usaba mi nombre real en la cena. Si nunca han tenido hambre de una familia, no puedo explicarlo. Y si la han tenido, no necesito hacerlo. 9 años financié un hogar que nunca, ni una vez, me puso en su escritura. Y entonces, en la primavera de mi 9º año, Sandra encontró la casa. Pero antes de la casa, les debo la frase que explica a toda esta familia, y me la entregaron en una gala de la Sociedad de Patrimonio, en mi 3er año de casada. Yo había financiado la noche, las flores, el cuarteto, los camarones, y una reportera de la revista local me preguntó amablemente cuánto costaba una noche así. Y le dije, amablemente, porque vengo de gente que responde preguntas. 90 segundos después, la mano de Sandra se cerró en mi codo como un torniquete de seda, y me llevó a la esquina del guardarropa, y no estaba enojada, quiero ser precisa. Estaba instruyendo. Me miró como una directora mira a una becada prometedora, y dijo, el dinero es ruidoso, querida. Un apellido es silencioso. Después me dio una palmada en el brazo y volvió a la fiesta. Columna primero. Me quedé ahí entre los abrigos y entendí varias cosas de golpe. Mi generosidad no era, para esta familia, cariño.
Era ruido, ruido necesario, de la forma en que un generador es necesario en una fiesta de jardín. Esencial y mantenido detrás de un seto. Los cheques no me estaban construyendo un puente hacia los Bennett. Eran la cuota que los Bennett cobraban por tolerar el sonido de mí. Lo entendí. Lo archivé. Y esta es la parte que me gustaría recuperar. Decidí que era una fase. Capítulo 2 del manual de la niña becada. Cuando el cuarto se resiste, da más. Así que di más fuerte, en el único idioma que tenía, mientras trabajaba en volverme más callada en el de ellos. Si me hubieran preguntado qué estaba haciendo, habría dicho invirtiendo. Mi madre habría tenido otra palabra, pero ya había dejado de pasarle mis libros a mi madre. Aprendes la contabilidad real de una familia en su mesa de domingo, y la mesa de domingo de los Bennett sentaba a 12 bajo un candelabro más viejo que mi pueblo. Ese domingo en particular, Brooke, mi cuñada, 27 años entonces, encantadora e ingrávida como un listón, acababa de comprometerse con un Whitfield, lo cual en Charleston es como si un listón se casara con una bandera. Estaba mostrando el anillo alrededor de la mesa, y el anillo llegó a mí, y dije lo que se dice, y mis manos hicieron lo que hacen las manos, que es existir. Y el tío de Ethan, 3 copas adentro, miró mis manos sosteniendo esa cajita de terciopelo y dijo: bueno, esas han visto trabajo. Podrías lijar una terraza con esas. Y la mesa se rió. No fue una risa cruel. Esa es la cosa que necesito que entiendan. Fue peor. Fue cómoda. Fue la risa de gente confirmando algo que todos ya sabían, de la forma en que te reirías de un chiste sobre el clima. Sandra sonrió hacia su té. Brooke dijo ay, en la voz que significa sigue. Y mi esposo, el hombre que les decía a los desconocidos se hizo a sí misma como presunción, también se rió. No fuerte, solo lo suficiente. Miré mis manos, los callos en la base de cada palma, los nudillos de mi madre llegando temprano a mis dedos, e hice algo que nunca había hecho en esa mesa. Empecé a deslizarlas hacia mi regazo. A medio camino, algún ser de 14 años dentro de mí tomó el volante. Las volví a subir. Las puse planas sobre ese mantel blanco, las dos, con cicatrices y callos y todo, y las dejé ahí durante el postre, como 2 declaraciones firmadas, y nadie volvió a decir una palabra sobre ellas. Es lo más orgullosa que he estado de una cosa pequeña. Cada familia tiene una herida que se cura a diario. Y la herida de los Bennett tenía dirección. La casa en la calle Lagar, 3 pisos de postigos negros y ladrillo viejo, un muro de jardín con reja de hierro forjado, una placa con el nombre más vieja que la República. Los Bennett la construyeron. Los Bennett la llenaron durante 6 generaciones. Y hace 22 años los Bennett la perdieron, cuando el difunto padre de Ethan descubrió que un apellido no se puede en realidad usar como colateral, y las deudas vencieron. La familia nunca dijo vendida. Dijeron dejamos ir la casa. Voz pasiva, un acto del clima. Sandra se mudó al departamento en Broad Street y colgó los retratos más juntos para que las paredes se vieran llenas. Y cada semana, lo he visto con mis propios ojos, pasaba caminando frente a ese portón al volver de la iglesia, sin bajar el paso, barbilla nivelada, de la forma en que caminas frente a un ex que todavía amas. Entonces, la primavera pasada, la casa salió al mercado, $8.8 millones. Y Sandra Bennett, una mujer que nunca en 9 años me había telefoneado, que mandaba llamar a través de Ethan como quien manda por un artesano, me invitó a tomar el té, solo las 2. Preguntó por las rodillas de mi madre. Usó mi nombre 4 veces. Fue cálida de la forma en que marzo es cálido. Y me senté en ese salón sabiendo exactamente, hasta el decimal, para qué era esa calidez. Y aquí está la confesión sobre la que gira toda esta historia. Funcionó de todos modos. Saberlo mejor, ver el anzuelo, leer la factura detrás de la sonrisa, nada de eso importó, porque la sonrisa iba dirigida a la única cuenta que nunca aprendí a acercar. La niña que creía que útil se podía convertir en amada. Esa niña oyó silbar la tetera y pensó, por fin. Ethan manejó la campaña durante 1 año, y la manejó bien, porque persuadir a la gente de mover dinero es literalmente su profesión. Llegó en oleadas, cada una con su propio folleto. Primero el caso de inversión. El bien raíz de Charleston solo sube. La LLC podría tenerla. Piénsalo como una posición, no una compra. Después el caso de la paz. Un solo gesto, y cada domingo frío, cada plano de asientos,
Cada está en facilities, resuelto, terminado, pagado para siempre. Y después, una noche, en silencio, en la oscuridad, el caso que había estado guardando, el que apuntaba entre mis costillas. Después de esto dijo, nadie en esa familia va a poder decir jamás que no eres una de nosotros. Me quedé ahí en la oscuridad, junto a 9 años de querer exactamente que esa frase fuera verdad, y sentí salir del suelo el último poste de mi cerca. Mi directora de operaciones, Marisol Vega, que ha manejado mis cuentas y leído mis estados de ánimo durante 12 años, bajó su café cuando se lo dije, y me miró como mira una licitación mal calculada en las notas al pie. No estás comprando una casa, dijo. Estás comprando un asiento, y asientos como ese se embargan. Le dije que lo había estructurado para que no pudiera pasar. Dijo, no estoy hablando de la escritura. Y volvió a su café, habiendo dicho, como siempre, toda la verdad en 11 segundos. La oí. Quiero que eso también quede en el registro. La oí. La entendí. Y procedí de todos modos, porque conocer tu debilidad y estar libre de ella son 2 patrimonios netos distintos. Pero procedí a mi manera. Si iba a comprar mi asiento en la mesa de los Bennett, al menos iba a ser dueña de la mesa que venía con él. Así es como gastas 8.8 millones en gente en la que no confías del todo. Si eres yo, la casa la compraría Townsend Holdings, mi LLC, título a nombre de la empresa, punto. Sandra la tendría de por vida, sus muebles, sus retratos, su jardín, su placa. Lo que no tendría era una escritura, sin transferencia, sin fideicomiso a su nombre. Y Landon Price insistió, bendito sea su corazón de pedernal, en una cláusula de terminación que le permitirá al comprador retirarse en cualquier momento antes del cierre, lenguaje estándar de diligencia debida. Recuerdo firmarla con iniciales de la forma en que te pones el cinturón de seguridad en un estacionamiento, rutina, ligeramente tonto, seguramente innecesario. Ethan estuvo de acuerdo con todo tan rápido que debería haberme dicho algo. La familia no quería propiedad. Ahora me doy cuenta de que la propiedad viene con impuesto predial. Querían restauración. El portón, el nombre, el camino desde la iglesia con el destino de vuelta. Sandra firmó sus papeles de ocupación en su escritorio, con una pluma de mango de perla, me agradeció con exactamente 2 frases, y me ofreció té del servicio bueno, y entendí que acababa de ver a una reina aceptar tributo, y confundirlo sincera y completamente con impuestos que se le debían. La transferencia salió un martes por la mañana, 10 en punto, 8,800,000 dólares de mi cuenta hacia el escrow, cierre programado para la primera semana de julio, 3 semanas después, convenientemente después de la boda de Brooke, para que la familia pudiera anunciar el regreso a casa en la cúspide de la temporada. Vi cargar la confirmación en mi pantalla, y Marisol me observó desde la puerta, sin decir nada, con intensidad industrial. Martes. Recuerden que fue martes, porque el viernes por la noche, en mi propia barra de cocina, le hice a mi esposo una pequeña pregunta sobre una invitación. Pero primero, la noche del martes, porque esa noche importa más de lo que sabía. No pude dormir. No era preocupación, exactamente, era altitud. No mueves un número así y no sientes nada. Cerca de la medianoche bajé a mi oficina, abrí la caja fuerte, y saqué el libro contable verde. Necesitan saber sobre el libro contable verde. Es un cuaderno de contador sencillo, el lomo de tela suavizado en las esquinas, y lo he llevado desde los 22 años. Cada gasto personal mayor a $500, anotado a mano, porque mi madre me enseñó que no conoces de verdad un número hasta que lo has escrito. La mayoría de las páginas son aburridas. Colegiaturas de los hijos de mis jefes de cuadrilla. El techo que le puse a la casa de mi madre. Y después están las páginas Bennett. 9 años de ellas. Me senté ahí a medianoche y leí mi propia letra, línea tras línea. Techo del salón de caridad, 46,000. Colegiatura de posgrado de Brooke, 118,000. Restauración del cementerio, 27,500. Gala. Gala. Subasta de gala. Auto de Ethan. Y al fondo de la página más nueva, con tinta de esa misma mañana, 8,800,000. Siempre había pensado en ese libro como un diario de amor en el único dialecto que hablaba con fluidez. Sentada ahí a medianoche, lo leí frío, de la forma en que leería los libros de un desconocido en un archivo de diligencia de vida, y un documento completamente distinto me devolvió la mirada.
Depósitos, recurrentes, pagos, programados, contraprestación entregada a cambio de... Y ahí la columna se quedaba en blanco. No podía escribir la palabra de lo que había estado comprando, porque no podía probar la entrega. Cualquier auditor te dirá cómo se llama un libro así. No es un diario. Es un libro de renta. No dije las palabras esa noche. Cerré el libro, lo volví a poner en la caja fuerte, y subí a dormir. 3 días después, mi esposo las dijo por mí. Las invitaciones a la boda de Brooke salieron esa misma semana. Cartulina crema pesada, dorado en relieve, hechas a mano por una calígrafa de Savannah con 9 meses de lista de espera. Sé todo esto porque Charleston sabe todo esto. Las estaban fotografiando y publicando todos los que las recibían, como credenciales diplomáticas. La boda Whitfield Bennett, 200 invitados, el club náutico, el crescendo de la temporada. Revisé nuestro correo el miércoles. Cuentas, un catálogo de semillas. Lo revisé el jueves, un estado de cuenta, un volante de cupones que tenía mal escrita nuestra calle. Me quedé en mi buzón bajo la luz dorada baja de la tarde, y le di a esa caja vacía cada explicación benigna disponible. Las parejas casadas reciben una sola invitación, obviamente. Ethan probablemente había ido a la firma, o espera, ¿no había mencionado algo? Seguramente la calígrafa iba retrasada. El correo es lo que es. Le escribí a Brooke una cálida felicitación, hermoso set de invitaciones, lo vi en línea con un corazón, la puntuación de la negación plausible. Mi teléfono me mostró el mensaje marcado como leído. Después no me mostró nada, durante 2 días, de una chica cuyas notas de agradecimiento llegaban antes de que terminaras de darle el regalo. Le conté a Marisol lo del buzón en el almuerzo del viernes, ligero, como una nadería graciosa. Ella no se rió. Me miró a través de su ensalada un largo momento, 12 años de mis libros detrás de sus ojos, y dijo, pregúntale directo, Julia. Esta noche. Nunca en tu vida le has tenido miedo a un número. No empieces con este. Tenía razón, y lo sabía. Manejé a casa ensayando la pregunta como una niña ensaya un discurso al pie de las escaleras. Resulta que es una pregunta pequeña. ¿Dónde está mi invitación? Puedes cargar una pregunta pequeña todo el día. Es la respuesta la que necesita un lugar donde sentarse. Viernes, 6:40 de la tarde, mi cocina. Puedo decirles dónde estaba todo. Ethan en la isla, con las mangas de la camisa remangadas, abriendo un Pinot Noir que había estado guardando porque le gustaba abrir las botellas buenas los viernes. Su semana lo merecía, según el razonamiento. Y nunca auditué ese razonamiento. Yo en la barra, con el correo que había cargado, un día más sin nada adentro. Le pregunté con ligereza, le di todas las salidas posibles en la entrega. Oye, las invitaciones de Brooke están por todo internet, y la nuestra no ha llegado. Tengo que investigar a nuestra cartera. Y mi esposo no tomó ninguna de esas salidas. Bajó el sacacorchos, y me miró a los ojos, se lo doy, a diferencia de su madre, lo hizo de frente, y lo dijo en el tono de un hombre reportando un conflicto de agenda. No va a llegar ninguna invitación, cariño. Mi mamá no te quiere ahí. Dice que eres una vergüenza. El refrigerador zumbaba. Afuera, en algún lugar, el aspersor de un vecino hacía tic-tac en su pequeño círculo. 72 horas, pensé, con una parte extrañamente calmada y aritmética de mi cerebro, la misma que me ha hecho mucho dinero. 72 horas antes había transferido $8.8 millones para comprarle a su madre una casa. Él seguía hablando. Es una tarde, cariño, es su día. Mamá solo quiere que sea tranquilo. No lo hagas un problema. No lo hagas un problema. 9 años, $400,000 de problemas, y una casa con portón, y la suma de todo eso estaba parada en mi cocina con las mangas remangadas, pidiéndome que no lo hiciera un problema. Miré a mi esposo durante un largo, callado momento, y dije, entendido. Esto es lo que se vio entendido desde afuera, según el afuera. Mi esposo dice que asentí, tomé mi vino, y le pregunté qué quería de cenar, y que cenamos, y que parecía estar bien. Le contaría a su madre esa semana que lo había tomado bien. Quiero que se queden con esa frase de la forma en que yo me he quedado con ella. Lo tomó bien. Lo que pasó por dentro fue más callado y mucho más grande. En algún lugar entre el zumbido del refrigerador y el aspersor,
Una columna de 9 años de números se puso de pie en mi cabeza y se concilió sola, cada línea encontrando por fin su categoría real, y la categoría no era amor, y la cuenta no era familia, y el saldo no era pagadero a futuro. No se sintió como un corazón roto, sea lo que sea que se sienta un corazón roto. Se sintió como el fin de un mes. Lavé mi copa de vino en el fregadero, la sequé, y la puse boca abajo en el escurridor. Déjalo más limpio de cómo lo encontraste. Y le dije a Ethan que tenía una llamada de trabajo, que estaba a punto de ser verdad. Arriba, en mi oficina, abrí la caja fuerte y puse el libro contable verde sobre el escritorio, abierto en la última página, la tinta fresca. 7:40 de un viernes por la noche. Landon Price contesta su teléfono los viernes por la noche. En parte le pago por eso. La llamada duró menos de 3 minutos. Hizo exactamente una pregunta cuando terminé, la pregunta que le pagan por hacer. ¿Estás segura? Miré la línea final de las páginas Bennett, 9 años de mi propia letra cuidadosa, 8,800,000 de tinta fresca al pie de todo eso, y le di la respuesta que debía haberle dado 9 años antes. Nunca he estado más segura de un número en mi vida. La instrucción cupo en un solo aliento. Cancela la compra. La cláusula de terminación que había firmado con iniciales como cinturón de seguridad en un estacionamiento resultó ser el mejor pensamiento tardío de mi carrera. Estábamos dentro de la ventana de diligencia debida. La compradora, Townsend Holdings, es decir, yo, podía retirarse por cualquier razón o ninguna, al costo de un depósito de $50,000 dejado sobre la mesa. Landon me leyó el número por cortesía. Lo aprobé en un solo aliento. Y les diré lo que le dije, porque es el chiste más verdadero que he hecho jamás. Esa es la factura Bennett más barata que he pagado. Los avisos salieron electrónicamente esa noche, al abogado del vendedor, al agente de escrow, al agente de bienes raíces cuya comisión acababa de evaporarse entre la cena y las noticias de las 10. 8,8 millones de dólares empezaron su lento nado procesal de regreso a mi cuenta, menos el depósito, exactamente como el papeleo siempre dijo que podía pasar. Sin gritos, sin escena, una firma deshecha por otra firma. La gente imagina la venganza como fuego, y entiendo el atractivo, pero el fuego se esparce y el fuego se fotografía. Lo que hice fue más parecido a plomería. Encontré la única válvula que alimentaba toda la fantasía, y la giré un cuarto de vuelta a la derecha, y en algún lugar al otro lado de la bahía, la fuente de la calle Lagar se secó sin un solo sonido. Después, y esta es la parte que la gente nunca cree, aunque cada mujer que finalmente ha decidido algo la va a creer al instante, me fui a la cama a las 10 y dormí 8 horas, mejor de lo que había dormido en años, en mi propia casa, comprada a los 30, a mi propio nombre, junto a un hombre que también durmió bien, porque todavía no sabía que el mundo se había movido. El fin de semana fue casi tierno, de la forma en que son tiernos los últimos fines de semana. Ethan, creyendo que las cosas no se habían vuelto un problema, estaba ligero como un niño. Silbaba yendo por el periódico. Me tomó de la cintura en la cocina y habló de la luna de miel que tomaríamos, con alguien, algún día. Y el domingo por la noche puso su traje para la boda de Brooke sobre la cama de invitados y preguntó qué corbata. Dije la azul. Y estuvo de acuerdo con la azul. Y estaba feliz. Después dijo, y quiero que esta frase quede preservada exactamente, porque es la frase que terminó el trabajo, empezó su frase del viernes. Oye, si alguien en la oficina pregunta por qué no vienes el sábado, solo di que tienes un conflicto de trabajo. Sí, sin drama. Tranquilo, recuerda. Tranquilo, recuerda. El catecismo de su madre llegando de segunda mano, por la boca del hombre que había prometido amarme, de la forma en que el agua toma la forma de su tubería. Dije, tranquilo, es. Y me besó la frente como un sello en un formulario procesado. Lunes y martes trabajé en mi empresa y mi lista en paralelo. La lista de Landon, técnicamente. La cuenta de cheques conjunta que manteníamos para nada del hogar. Mis depósitos de nómina nunca la habían tocado. Redimensioné con calma la tarjeta suplementaria que Ethan llevaba en mi cuenta, la que había comprado el traje a medida actualmente colgado en mi cama de invitados, programada para expirar al final de su ciclo. Registros extraídos, 9 años de ellos, no por rencor, sino por hábito profesional. Cuando una sociedad se disuelve, cierras los libros correctamente. Y esto es lo que me sorprendió. Hacerlo. Seguía esperando sentir duelo, y lo que sentí en cambio fue competencia.
No estaba perdiendo un matrimonio. Finalmente lo estaba manejando como algo en lo que era buena. La bomba estalló el martes a las 11:40 de la mañana, 11 días antes de la boda. Sé la hora porque estaba recorriendo un piso de contrato hospitalario con un portapapeles cuando mi teléfono empezó a actuar. La agente había llamado a Sandra con sus condolencias. Comprador terminó, la casa vuelve al mercado, qué pena después de todo. En una hora mi pantalla era un reporte de bajas. 11 llamadas perdidas de Ethan. 2 de Brooke, que no había logrado enviar ni un texto sobre su propia invitación de boda, pero ahora encontraba velocidad de marcado. Una de un número de Charleston que no reconocí, que después supe era de Sandra, 63 años, y la primera vez que esa mujer llamó personalmente a mi teléfono fue el día en que su fuente se secó. Dejé sonar todas menos una. Tomé la 12ª de Ethan en un pasillo de suministros que olía a mi infancia, y sostuve el teléfono un poco lejos de mi oreja mientras mi esposo preguntaba a volumen qué había hecho, qué me pasaba, si tenía idea de cómo se veía esto. Y esperé a que se asentara el chisporroteo. Y le devolví su propio vocabulario del viernes, palabra por palabra, en el tono de un hombre discutiendo un conflicto de agenda. Es un asunto de dinero, Ethan. Es una casa. No lo hagas un problema. El silencio en esa línea fue la conversación más honesta que nuestro matrimonio tuvo jamás. Ethan llegó a casa esa noche y audicionó cada voz que tenía. Me senté en la cocina, aparentemente nuestro escenario, y vi a mi esposo recorrer su repertorio como quien ojea muestras de pintura. Enojo primero. Había humillado a su madre, avergonzado a la familia. ¿Tenía idea de lo que la gente estaba diciendo? Anoté en silencio el verbo avergonzado. Curioso cómo esa palabra se quedaba colgada en la familia como en un gafete. Después negociación. Devuélvelo, cariño, solo hasta después de la boda. Hablamos de todo con calma en julio. Esto no tiene que ser permanente. Después la víctima. ¿Tenía idea de lo que ese número significaba para ellos, para él, de lo que era crecer en una familia que había perdido su casa? Sus ojos de verdad brillando. Y le concedo que fue lo más sincero que había estado en toda la noche, posiblemente en toda la década. Dejé que toda la actuación sembrara sus semillas. Y después le hice mi única pregunta, la única que tenía, la que había estado cargando desde el viernes. Cuando tu madre me llamó vergüenza, dije, y tú estuviste parado en esta cocina y me lo entregaste. ¿Dónde estabas parado, Ethan? Aquí, conmigo, o allá, con ellos. Abrió la boca y vi la respuesta llegar a su cara un segundo completo antes de que ninguna palabra pudiera vestirla, de la forma en que la verdad siempre le gana a su ropa. Había estado parado donde siempre había estado parado, donde fuera más suave. Empezó a explicar matices, complejidad, ya sabes cómo es ella. Y dejé de escuchar de la forma en que dejas de sostener una puerta para alguien que no viene. Y muy en voz baja, sobre todo para mí misma, lo dije otra vez. Entendido. Ni siquiera me oyó. Fue apropiado. Nunca había oído esa palabra hacer su verdadero trabajo. Charleston es una máquina hermosa, y esa semana la vi correr en reversa. Las desinvitaciones nunca llegan como desinvitaciones. Nada en ese mundo llega como lo que es. La Junta de Preservación, donde yo tenía un asiento financiado, descubrió, con pesar, una reestructuración. 2 parejas con las que cenábamos mensualmente se quedaron calladas como piscinas cerradas. El Boletín de la Sociedad de Patrimonio publicó un pequeño ensayo sin firmar sobre la diferencia entre donantes que dan por amor a la tradición y aquellos para quienes, con pesar hay que decirlo, dar es una transacción. Y 3 personas distintas me lo reenviaron sin comentario, lo cual en Charleston es un comentario. La mano de Sandra no estaba en ningún lado y en todos lados, una brisa que solo se ve en las cortinas. Quiero ser honesta sobre lo que hice en respuesta, porque esta es la parte de la que estoy más orgullosa, y es una lista de nada. No di ninguna entrevista. No escribí ninguna publicación. No corregí ninguna historia en ninguna cena. Dejé que cada versión de mí que inventaran caminara por las calles sin escolta. Todo lo que hice fue abrir mi archivo de pagos recurrentes, las pulcras donaciones anuales que se habían estado autorrenovando hacia su mundo durante 9 años. La mesa de gala, el fondo de jardín, la serie de conferencias, y apagué la autorrenovación. No cancelé, simplemente no renové. Cada una a su vencimiento, como hojas decidiendo que es octubre. No saqué mi dinero de Charleston, entiéndanme.
Simplemente dejé de suscribirme a la gente en el que se había dado de baja de mí. Marisol preguntó si quería redirigir las donaciones a algún lado. Dije, sí, de hecho, guarda ese pensamiento porque una idea había empezado a armarse en la trastienda de mi cabeza, usando el nombre de mi madre. Pero primero hubo té. La citación llegó el jueves. Broad Street, 4 de la tarde, la segunda vez en 9 años que la mujer iniciaba conmigo, y las 2 veces había una casa de 8 cifras adjunta. Me recibió como me había recibido al principio. Servicio de plata, luz de retrato, muñeca sirviendo. Lo admiré todo otra vez, de la forma en que admiras un glaciar desde un bote cálido. Abrió con diplomacia revisionista. Había habido, dijo, un malentendido. Vergonzoso era palabra de Brooke, dicha bajo estrés, nunca suya. Y me observó a través de las tazas de té para ver si el viejo truco todavía encontraba a la niña hambrienta de antes. Encontró su silla vacía. Así que pasó a la agenda real. Y le concedo esto a Sandra Bennett. Cuando el comercio está sobre la mesa, la mujer no parpadea. Restaura la compra, dijo, y ella personalmente se aseguraría de que finalmente tuviera un lugar apropiado en esta familia. La boda, naturalmente, y después un lugar apropiado. Ahí estaba, el asiento ofrecido abiertamente a la venta en el momento exacto en que las finanzas familiares lo requerían. 9 años de mis indirectas y esperanzas, saltados en una sola tarde de necesidad. Bajé mi taza y le hice la pregunta que había esperado 9 años para hacer. ¿Qué lugar exactamente sería ese? El que 9 años y más de 9 millones de dólares no han comprado. Y Sandra Bennett me miró, y por primera y única vez en nuestro conocimiento, me dijo toda la verdad. Un lugar no se compra, querida, dijo. Eso es lo que ustedes nunca han entendido. Me puse de pie, me alisé la falda, y le agradecí sinceramente, lo cual la confundió, porque tenía razón. Esa es la cosa terrible y liberadora. Había tenido razón todo este tiempo. El viernes por la mañana, 2 semanas después de que mi cocina aprendiera la palabra vergüenza, me senté en la oficina de Landon Price sobre Meeting Street mientras su equipo me mostraba la carpeta que habían armado. Petición de divorcio, revelaciones financieras, las mías, inmaculadas. La empresa antecede al matrimonio por 7 años. Las cuentas nunca se tocaron. La casa en Mount Pleasant comprada antes de la boda, a mi nombre solamente. Ni un solo dólar mezclado en 9 años. Landon, que ha visto todo tipo de destrucción marital que el dinero puede financiar, tocó el borde de la carpeta y me pagó el único cumplido que he enmarcado en mi cabeza. Este, dijo, es el archivo más limpio que he cerrado. Cada regalo ya dado, el techo, la colegiatura, las tumbas, el auto, ido, irrecuperable. Y asentí antes de que terminara la frase, porque había cerrado esa cuenta yo misma a medianoche, sobre un libro contable verde. Llámalo colegiatura. La verdad cuesta lo que cuesta. Y a diferencia de todo lo demás que había comprado esa década, solo te factura una vez. Preguntó si quería que le entregaran la petición. Notificador estándar. Martes. Y me oí decir, no, guárdala. Se la voy a dar yo misma. Landon levantó la única ceja que se permite. Le dije, es mi esposo, y va a oírlo de mí, cara a cara, en nuestra cocina, porque esa es la diferencia entre yo y la familia que él eligió. Ellos subcontratan su crueldad. Yo entrego la mía en persona, y no es crueldad, es claridad, y se la debo. Landon cerró la carpeta y dijo, con su voz plana de pedernal, que había sido un privilegio hacer negocios conmigo durante 10 años. La boda de Brooke era a la mañana siguiente en el club náutico, bajo un pronóstico de junio impecable. Y esa mañana, mi esposo entró a nuestra cocina sosteniendo un sobre. Sábado, 9 de la mañana, la luz de junio por todo el mostrador. Ethan bajó vestido para la boda de su hermana, traje gris carbón, la corbata azul que habíamos elegido en otra vida, boutonniere en una caja de florista bajo el brazo. Y en la mano derecha, sostenido con demasiado cuidado, un sobre grueso color crema con dorado. Lo puso sobre la isla entre nosotros, de la forma en que los hombres ponen tratados de paz por los que esperan que les agradezcan. Mamá cambió de opinión, dijo. Estás invitada. Todos te están esperando, cariño. Brooke te quiere ahí. Toda la familia te quiere ahí. Pausa. Y después, en la voz más gentil, más razonable, más Bennett que hayan oído jamás, la factura. Y si llamas a Landon hoy sobre la casa,
entonces todo vuelve a estar completo. ¿No es eso lo que ambos queremos? Completo otra vez. Ahí estaba, por fin, tendido sobre mi propio mostrador bajo el sol de la mañana. Lo que había querido desde los 29 años. Un asiento en la mesa de esa familia, una tarde de pertenencia, lámina dorada, mi nombre presumiblemente en algún lugar dentro de ese sobre. 9 años había tratado de ganármelo. Y ahí estaba. Y quiero ser muy precisa sobre lo que sentí, porque este es el momento por el que existe toda la historia. No sentí nada dramático. Sentí la sensación específica e inconfundible de leer una hoja de términos y ver, en lenguaje llano por fin, condiciones que solo habían estado implícitas. Él honestamente creía que estaba reparando algo. Esa es la parte que finalmente lo hizo fácil. En la aritmética de su familia, esto era reconciliación. El asiento restaurado, la transferencia restaurada, todos completos, amor facturado. Miré el sobre, y después a mi esposo, y dije, dame un minuto. Fui a la caja fuerte de la cocina. Hay una cosa que no les he contado, porque yo misma la entendí solo esa semana. En lo profundo del archivo de escrow, engrapado detrás de un historial de título, algún asistente legal había fotocopiado una pila de registros de archivos sobre la casa de la calle Lagar. Y entre ellos, atrapado por accidente como una hoja en cemento húmedo, había un recorte de periódico de 1986. La página de sociedad, un anuncio de boda, una columna, foto pequeña. La señorita Sandra K. de Monk's Corner se casa con Bennett hijo. Me había quedado mirándolo un largo rato. Sandra K., mesera en el club náutico, decía el archivo. El mismo club náutico donde Brooke se casaría el sábado. Una chica de un pueblo pantanoso a 1 hora de distancia, con una barbilla como consecuencia incluso entonces, que se había casado con el apellido hace 40 años y había sido lijada por el asta que ni siquiera la K sobrevivió. Sus biografías todas empiezan en la boda. Sus orígenes no fueron borrados por desconocidos. Se los borró ella misma, costura por costura, porque esa era la colegiatura que los Bennett le cobraban a su generación. No sentí ninguna alegría en eso. Quiero que se entienda. Me quedé en mi cocina ese sábado por la mañana, sosteniendo lo que había subido de la caja fuerte. Y antes de entregarle nada a mi esposo, le conté sobre el recorte. Ella era yo, Ethan, dije. Hace 40 años, tu madre estuvo parada exactamente donde estoy parada yo, sosteniendo todo lo que se había ganado, y le dijeron cuánto valía. Y tu familia la lijó tan a fondo que pasó 4 décadas sosteniendo el papel de lija para la siguiente chica. Ya no la odio. Me niego a convertirme en ella. Eso es distinto. Y Ethan, mi esposo, con una mano sobre ese sobre dorado, confusión honesta en su cara guapa, dijo lo más verdadero que jamás me dijo. Pero funcionó, cariño. Se convirtió en una Bennett. Lo miré un largo momento. Sí, dije. Eso es exactamente lo que me da miedo. Pensó que había ido a la caja fuerte por la chequera. Necesito que sepan eso, porque es todo el matrimonio en un solo detalle. Incluso entonces, hasta el final, viéndome abrir una caja fuerte, la historia que se contaba a sí mismo era que el dinero venía en camino. Lo que había sacado era un libro verde gastado y una carpeta, y me quedé ahí sosteniendo los dos, y pasé mi inventario una última vez, de la forma en que lo hago antes de firmar algo que no se puede desfirmar. De un lado, todo lo que había en ese sobre, el asiento, la mesa, las navidades familiares con su liturgia de nombres, el fin de comer sola al borde de la pertenencia ajena, todo real, todo disponible, todo a una llamada de distancia, y con precio permanente, con una tasa de interés que había compuesto durante 9 años y compondría para siempre. Porque la renta nunca se convierte en capital en una casa como esa. Del otro lado, una cocina silenciosa, mi propio nombre, las rodillas de mi madre en visitas de sábado, y el hecho frío y limpio de que en su mundo yo sería la vergüenza hasta el día en que muriera. Oí la voz de mi madre, 9 de la noche en un elevador de servicio, 14 años, cada puerta, cada noche. Déjalo más limpio de cómo lo encontraste. Y parada en mi cocina a los 38, finalmente oí toda la instrucción. Nunca solo hablaba de oficinas. Deja el matrimonio más limpio de cómo lo encontraste. Sin deudas debidas, sin deudas reclamadas, sin venganza incendiaria, sin escenas en clubes náuticos. Todo conciliado, todo firmado, cada cuenta cerrada en su saldo real, barrida, limpiada, y devuelta a su dueña en mejores condiciones de las que la recibió.
Puse el libro contable verde en el mostrador, y lo volteé hacia mi esposo. Lo abrí en las páginas Benet, y lo deslicé sobre la isla, bajo la luz de junio, hasta que tocó su mano. Léelo, dije. Y lo hizo. Y vi a mi esposo encontrarse, por primera vez, con los 9 años completos, en mi letra, con fechas. El techo del salón de caridad, 46,000. La colegiatura de Brooke, 118,000. El cementerio donde yacen sus ancestros bajo azaleas que yo financié, 27,500. Gala tras gala tras gala. El auto que había manejado al trabajo esa misma mañana. Y al fondo, con tinta de 3 semanas de vieja, subrayado una vez, 8.800,000. Su cara hizo algo que nunca le había visto hacer en 9 años de cenas. Dejó de estar compuesta. Solía pensar que este libro era amor, dije en voz baja, porque la cocina estaba muy silenciosa. Pensé que estaba anotando todas las formas en que amaba a una familia que era lenta en amarme de vuelta. Después tu madre me enseñó lo que en realidad es. Es un libro de renta, Ethan. 9 años renté un asiento en tu familia, y pagué el primero de cada mes, en la única moneda que ustedes alguna vez me aceptaron. Tomé la carpeta debajo mi brazo y la puse junto al libro. La petición, firmada, fechada, completa. Y encima puse la última cosa, la que había cargado en el bolsillo. Mi anillo de bodas, no, ese se queda, lo pagué yo, resulta. Una pluma, su pluma, en realidad, la buena, para las firmas que iba a necesitar. Y dije las 3 palabras que había guardado desde medianoche sobre un libro verde. Pagado en su totalidad. Miró la carpeta y el libro y el sobre con lámina dorada, su triple reflejo en el mármol, y buscó la única jugada que le quedaba en el manual familiar. No puedes hacer esto hoy, Julia. Hoy es la boda. Lo sé, dije. No voy a ir. Nunca fui invitada, ¿recuerdas? Levantó el sobre entonces y lo extendió, de verdad lo extendió, lámina dorada destellando, el asiento mismo, los 9 años enteros de querer, a un brazo de distancia de mi mano. Y lo miré, y sentí a la vieja niña hambrienta mirarlo. Y puse mis manos, las 2, callos hacia arriba, planas sobre mi propio mostrador, y las dejé ahí. Ese asiento salió del mercado, Ethan. La mujer que lo estaba pagando se retiró esta mañana. Se quedó parado en mi cocina un momento más, un sobre en una mano y un libro contable en la otra, un hombre sosteniendo 2 versiones de la misma familia, y dándose cuenta de que nunca habían sido distintas. Después revisó su reloj. De verdad revisó su reloj. Tenía que llegar al club. Y eso, ahí mismo, fue el elogio fúnebre. La puerta se cerró. La casa se quedó en silencio. Mi silencio, comprado y pagado, y mío. Y lo dije una última vez en voz alta, a nadie, y finalmente significó lo que debió haber significado 9 años antes. Entendido. La petición se presentó el lunes por la mañana. El divorcio tomó 5 meses, que es lo que pasa cuando no hay nada por qué pelear, porque una de las partes había pasado 9 años negándose a difuminar una sola línea. La empresa, intacta, antecede a él. La casa, intacta, antecede a él. Los regalos, idos, regalos son regalos, la ley y yo estamos de acuerdo, y ya los había archivado donde pertenecían. Colegiatura cara, pagada una vez. Ethan se quedó con el auto. Si se preguntan cómo me siento al respecto, vuelvan y lean la línea del libro donde lo compré. Landon llamó a nuestra conferencia de acuerdo la más corta de su carrera. El abogado contrario pasó la mayor parte leyendo mis revelaciones como una novela que hubiera querido escribir. La casa en la calle Lagar se vendió ese otoño, al precio pedido completo, a un fundador de software de 34 años de Austin, que, me cuentan, organiza asados en el jardín y cuelga una bandera de fútbol universitario del portón histórico los sábados. No planeé eso. Dios tiene sentido del humor. El mío solo funciona más callado. Sandra sigue siendo presidenta de todo. La historia en circulación, me dicen, es que me fui porque nunca encajé de verdad, lo cual, pensándolo bien, es lo único completamente cierto que esa familia dijo jamás sobre mí. Y la boda de Brooke, por todas las cuentas, fue impecable. No mandé regalo, primera vez en 9 años. Se sintió como estirarme. ¿Recuerdan las donaciones que dejé vencer, y la idea armándose en la trastienda de mi cabeza?
Esa primavera consiguió un nombre. El Fondo de Becas del Townsend, para hijos de trabajadores de conserjería y limpieza, primera generación en ir a la universidad, 40 becas. El primer año hicimos la ceremonia de premiación en un salón sindical rentado, con sillas plegables y pastel de lámina, sin gala, sin invitaciones de lámina dorada, sin muro de donantes, y mi madre entregó cada certificado ella misma, en su vestido azul bueno, mientras 40 familias tomaban fotos. Una reportera me preguntó después cuánto sumaba el fondo. Dije, no discutimos números. Y oí la voz de Sandra salir de mi propia boca, y me reí más fuerte de lo que me había reído en un año, porque resulta que un apellido de verdad es silencioso cuando es el apellido correcto en el edificio correcto. Esto es lo que nadie te dice sobre dar sin comprar. Es más barato. No los cheques son iguales. El interés, nada se acumula después en tu contra. Marisol dirige la empresa como presidenta ahora. Yo me quedé con la presidencia del consejo y mis sábados. Manejo al norte del estado, y mi madre hace pollo con arroz, y nadie en esa mesa jamás le ha echado un vistazo a mis manos. Una revista financiera llamó el mes pasado. Están haciendo un artículo sobre la empresaria que se alejó de la filantropía de Charleston, y si me interesaría contar mi versión. Declino cortésmente y le deseé buena tarde a la reportera, y me senté un momento con el teléfono en la mano, sonriendo a nada. El dinero es ruidoso, me dijo Sandra una vez. Un apellido es silencioso. Tenía media razón, lo cual era su promedio de por vida. Mi dinero finalmente se volvió silencioso el día en que dejó de rogar, pero el silencio nunca estuvo en venta en esa ciudad, a ninguna cifra, porque el silencio no se compra. Llega, no construido, en la primera mañana en que no te queda nada que probarle a nadie. Y se queda. La semana pasada, al atardecer, mi madre y yo cerramos la pequeña oficina que renta la fundación. Del Townsend, 61 años, rodillas malas y una columna como varilla, insistió en hacer las ventanas del frente ella misma, porque no confía en las rayas de nadie más que las suyas. Así que las hicimos juntas, ella adentro, yo afuera, manos iguales en vidrios iguales, la radio baja, como hace 30 años de noches. Solo que esta vez, el nombre en la puerta era nuestro. Aquí está la única sabiduría que tengo, y me costó $9 millones, así que tómenla gratis. Cualquier lugar que solo valore lo que puedes pagar te va a facturar para siempre. Y la gente que te ama gratis es la única a la que nunca podrás pagarle de vuelta. Esa es mi historia. Un buzón vacío, un libro contable verde, y un asiento que finalmente dejé de rentar. Si han estado pagando en dinero, en silencio, en pedazos de sí mismos por un lugar en la vida de alguien, tomen esto como su señal para revisar que les está costando realmente ese arrendamiento. Compártanlo con alguien que da demasiado. Dejen un comentario abajo y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.